Continuamos entonces, les decía que estas preguntas son introductorias en el catecismo. Las primeras tres se referían a Dios de manera general y las siguientes dos, 4 y 5, se refieren a la palabra de Dios, la Biblia. Estábamos hablando acerca de que ella es la palabra de Dios, las Santas Escrituras, lo que corresponde al canon, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y al mismo tiempo que ellas se constituyen en la única regla segura de fe y obediencia. Seguimos adelante entonces ahora con la pregunta número 5, que dice así. Estamos. Pregunta número 5 que dice, ¿pueden todos los hombres hacer uso de las Santas Escrituras? Y esta pregunta debemos entenderla en el contexto de la Reforma. Recuerde que antes de la Reforma, no todos podían tener acceso a la palabra de Dios. Antes de la Reforma, solamente el clero, es decir, los líderes de la iglesia, eran los que podían tener acceso a las escrituras. Que las escrituras no estaban en el idioma de todas las personas o no habían sido vertidas en el idioma de todas las personas. Es decir, no habían Biblias ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en chino. Y fue después de la Reforma, cuando Martín Lutero también empieza este movimiento de traducción, que la Biblia empezó a ser traducida en los idiomas vernáculos o en los idiomas propios de cada región, de cada nación. De ahí tenemos nuestra versión en español, de la cual todavía dependemos, la Reina Valera 1960, que viene a ser traducida para el año de 1569 hacia adelante. Y entonces esta pregunta dice, ¿pueden todos los hombres hacer uso de las Santas Escrituras? Y viene la respuesta. Y la respuesta dice, a todos los hombres no solo se les permite, sino que se les ordena y exhorta a leer, escuchar y entender las Santas Escrituras. Entonces, ¿pueden todos los hombres hacer uso? Claro que sí, todos los hombres pueden, se les permite hacerlo. Y más bien se les manda y se les anima. La palabra exhortar significa eso, animar. Se les anima para que lean esas escrituras, para que escuchen esas escrituras, para que entiendan esas escrituras. De ahí la importancia que nosotros dediquemos tiempo al estudio de la palabra de Dios, tanto a nivel individual como de forma corporativa, como iglesia, como comunidad de fe. Y nos dan estas citas bíblicas. Juan capítulo 5, versículo 39. Voy a leer. Juan 5, 39. Dice así, son palabras de nuestro Señor a los líderes religiosos de su tiempo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí o dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Y básicamente, Reina Valera lo está poniendo como un imperativo, pero realmente no es un imperativo, no es una orden ahí que encontramos, sino que más bien es algo que está ocurriendo, que ellos están haciendo, una acción que ellos están haciendo en el tiempo. Dice, ustedes escudriñan las escrituras. Tenían por hábito estos hombres pasar tiempo en la palabra de Dios. Y dice el Señor Jesucristo que a pesar de eso, ellos no eran conscientes o eran ciegos a la persona de Jesús como el Mesías Salvador. Pero esas escrituras, cuando nosotros las estudiamos, cuando nosotros, esa palabra escudriñar es buscar profundamente, cuando nosotros buscamos profundamente, con diligencia, con esfuerzo, con gran trabajo, dice que esas escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos da el texto de Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17, versos 18 y 19. Dice así, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Estas eran instrucciones de Dios para los reyes en Israel. Ellos debían hacer una copia personal
de su propio puño y letra, de la Torá, del libro de la ley. Y luego, no solamente debían escribir su propia copia de la ley, sino que debían andarlo con ellos, cargar con ella siempre, leerla todos los días, porque de esa manera iban a crecer en su temor a Dios. De esa manera iban a poder obedecer sus mandamientos. Ahora, las instrucciones para el rey en Israel pueden ser aplicadas a nosotros también. La importancia de que tengamos a mano la palabra de Dios. Nosotros vivimos en un tiempo donde es mucho más sencillo tener a mano la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás yo mismo me ponía a escribir la palabra de Dios en un cuadernillo y empezaba a escribir y escribir la palabra de Dios para mí, capítulos enteros, con el propósito de memorizar esa palabra. Pero ahora tenemos la palabra de Dios al alcance de un clic en nuestros teléfonos celulares, en tabletas, en la computadora. Y es tan fácil acceder a la palabra de Dios. Yo mismo me veo muchas veces, tal vez en la calle, meditando en algún pasaje de la Escritura y buscando en internet ese pasaje para leerlo, porque vino a mi mente, porque quería responder algo, porque estaba considerando algo. Y entonces ahí está la palabra de Dios. Podría añadir a un pasaje que no está ahí, ahorita vamos a ir a Apocalipsis, pero quería añadir este pasaje en Josué capítulo 1, como parte de esto, de hacer el uso de las Santas Escrituras. Tenemos permiso, gloria a Dios, tenemos permiso para leer la palabra de Dios, para meditar la palabra de Dios, para interpretar la palabra de Dios. Dios nos lo permite, nos lo ordena, nos anima a hacerlo. Y en el libro de Josué, en el capítulo 1, el versículo 8, el Señor le dice a Josué, no está esa escritura ahí, pero ha venido a mi mente como parte de las escrituras que pueden sustentar esta respuesta. Y el Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vas a meditar en él de continuo, en el día y en la noche, y vas a obedecer lo que en él está escrito. Y el resultado de hacer eso es que serás bendecido, te va a ir bien. Y viene a mi mente también el Salmo 1, no está ahí, pero quiero compartirlo como parte de esas lecturas. Y cuando nosotros estamos haciendo este ejercicio en casa, podemos complementar, por supuesto, con otras escrituras, no conformarnos con lo que viene solamente ahí, sino que podemos complementar con otras escrituras que afirman estas cosas. Y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y como Josué le dice, y todo lo que hace prosperará. Qué maravilloso que podamos meditar en la palabra de Dios, que tengamos derecho a hacerlo, que no hayamos sido privados de poder conocer esta palabra. Podría citar otros salmos, podríamos ir al Salmo 119, por ejemplo, y esas bellas declaraciones que hay en este salmo en relación con la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pregunta. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón, dice el día te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y vayamos ahora a esos otros dos textos que nos da el catecismo en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Recuerde que estamos respondiendo esa pregunta, si pueden todos los hombres hacer uso de las Santas Escrituras, y hay permisión de parte de Dios, por supuesto que sí, y más bien es una obligación, es un deber. Y dice Apocalipsis 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis es parte de las escrituras de Dios. Y dice que hay una bendición para la persona que lee, oye y obedece lo que en este libro está escrito. Y otro pasaje, Hechos capítulo 8, versículo 30. Hechos 8, 8:30. Y dice así, acudiendo Felipe,
le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Voy a leer el 31 y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El eunuco etíope tenía acceso a las escrituras judías, tenía acceso al libro de Isaías y estaba leyendo este libro. El problema es que no lo entendía. Y Dios envió a Felipe para que pudiera explicarle. Pero este hombre estaba haciendo uso de ese derecho, ese permiso de leer la escritura, de escuchar la escritura, entender la escritura. Y nosotros tenemos, de hecho, ese permiso también, y no debemos desperdiciar la oportunidad o el derecho que Dios nos da de tener acceso a la palabra del Señor. Puedo leer también a Pedro, otro pasaje para complementar. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, luego de que habla de esto, de que tenemos la palabra profética más segura, luego dice en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y aquí está hablando precisamente de eso, está hablando de ese derecho a interpretar la palabra de Dios. Yo no puedo arrogarme para mí mismo la interpretación de las Escrituras diciendo, ustedes no pueden hacerlo. Y luego sigue diciendo Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que hombres de Dios, o los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los reformadores entendían esto, que teníamos derecho a estudiar la palabra de Dios, a tenerla en nuestro propio idioma, a meditar en ella, a interpretarla incluso, como dice Pedro aquí, ninguna de las profecías es de interpretación privada. Y también entendían otra cosa, porque aquí podemos añadir otro principio, que es que tenemos derecho a interpretar la palabra de Dios, pero no tenemos derecho a torcerla. Usted puede leer la palabra, usted puede escuchar la palabra, usted puede meditar en ella y procurar entenderla, pero no tiene derecho a torcerla. Y eso no está dentro de nuestros derechos. Dentro de nuestros derechos, el tener acceso a la palabra. ¿Torcerla? No, no tenemos derecho a torcerla. Por lo tanto, necesitamos aprender, como dice el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, tenemos que aprender a hacer un uso legítimo de esa palabra de verdad, a la cual tenemos este gran privilegio, el privilegio de poder estudiarla, el privilegio de poder leerla, el privilegio de poder meditarla. Y déjenme leer ese pasaje de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra versión dice que interpreta bien o interpreta rectamente la palabra de verdad. Tenemos derecho a acceder a las escrituras, por supuesto que es así, debemos hacerlo, pero debemos procurar hacer un uso legítimo de esas escrituras. Eso nos lleva a la pregunta 6, que nos va a dejar como base nada más para la siguiente vez que nos reunemos. Pregunta número 6, que les decía que es como una puerta que se abre hacia el resto del catecismo. La pregunta 6 dice, ¿qué cosas están contenidas principalmente en las Santas Escrituras? Y la respuesta es, bueno, ¿cuál es el contenido de las Santas Escrituras, no? Y dice, las Santas Escrituras contienen principalmente, y aquí encontramos la descripción de esas cosas, lo que el hombre debe creer acerca de Dios, esa sería la primera. Y la segunda, y el deber que Dios demanda del hombre. Les decía yo, ahora que iniciamos este estudio, que esto, lo que el hombre debe creer acerca de Dios, lo vamos a encontrar descrito en las preguntas 7 a 43 dentro del catecismo. Lo que el hombre debe creer acerca de Dios va a ser ahí, esa es la tela doblada, ¿no? Y ahí la va a desdoblar el catecismo entre la pregunta 7 y la pregunta 43. Y luego, los deberes o el deber que Dios demanda del hombre, lo vamos a encontrar descrito a partir de la pregunta 44 y hasta la pregunta 86, que fundamentalmente va a estar hablándonos acerca de los mandamientos de Dios. Y entonces, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a empezar a considerar la primera parte, es decir, lo que el hombre debe creer acerca de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia principalmente? Ella enseña lo que el hombre debe creer acerca de Dios. Y ahí vamos a empezar a considerar pregunta con su respuesta y su base bíblica.
Pero déjenme leer ahora estos dos textos para ya terminar lo que tenía que decirles esta noche. Ahí en segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Llamo su atención a esa frase, la forma de las sanas palabras. Retén la forma de las sanas palabras. Similarmente, Pablo le habla a Tito en el capítulo 2 de Tito, no está ahí el texto, pero se lo voy a leer, versículo 1, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sanas palabras, sana doctrina, aluden a lo mismo. Y luego tenemos el texto otra vez de 2 Timoteo 3, 15 y 16, que dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, que son esas sanas palabras, que es esa sana doctrina, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces, las santas escrituras contienen principalmente estas dos cosas. Lo que debemos creer acerca de Dios, porque Dios se ha revelado allí. No tenemos, si tenemos una idea de Dios fuera de la palabra de Dios, entonces hay que decir que eso es un ídolo que nos hemos fabricado nosotros mismos. Pero la escritura es la que nos da esa imagen de Dios clara. Es un Dios invisible, el cual nosotros no podemos ver, pero que se revela a sí mismo, revela a sus personas, revela su gloria, revela sus atributos, revela sus mandamientos. Y luego incluso se hace hombre en la persona de Jesucristo. Y al mismo tiempo el deber que Dios demanda de nosotros. Nosotros no tenemos que ofrecer a Dios sacrificios que Él no nos está pidiendo que hagamos. Nosotros no tenemos que inventar nada para acercarnos a ese Dios, porque Él nos ha dado todo a través de su palabra. Él nos dice qué es lo que Él espera de nosotros, y nosotros no tenemos nada que inventarnos. Dios, dijo Saúl, dejé estas cabras aquí para hacerte sacrificios, lo mejor del ganado para ofrecerte sacrificios. Y Samuel le dijo, ¿en qué se complace más Dios? ¿En sacrificios o en la obediencia? Ya Dios había dicho lo que él esperaba que Saúl hiciera, y Saúl había desobedecido a Dios, su palabra, y lo hizo a su manera. Y el resultado fue que Dios lo desechara como rey. Dios le dio la espalda a Saúl ese día, porque Saúl le dio la espalda a Dios. La palabra de Dios es un manual, entonces ella nos ayuda para que podamos entender cuáles son nuestros deberes delante del Señor. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a seguir considerando este catecismo. Yo espero que usted pueda ver el valor de estas cosas que estamos estudiando. Qué hermoso es cada una de estas declaraciones, la base bíblica, lo que se nos está mostrando, incluso la posibilidad de que si hemos crecido en el conocimiento de Dios, la posibilidad de ampliar el catecismo con más textos bíblicos, con más información. Recuerde que el propósito no solamente es un propósito para uso personal, donde nosotros vamos a beneficiarnos, sino que el propósito es un propósito de enseñar a nuestros hijos, enseñar a los que están alrededor nuestro, que podamos ser maestros de otros, que podamos guiarlos por esa senda antigua, por esa sana doctrina, por esas sanas palabras. Quisiera darles un espacio por si alguno desea hacer alguna pregunta o algún comentario en relación con lo que hemos podido ver hasta hoy y de este catecismo. Entonces quedo abierto a cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan.